de bienes del dominio de la nación, la consecuencia obligada es que únicamente el Estado tiene la potestad de decidir sobre la exploración y extracción de los hidrocarburos y definir la forma más eficiente para producirlos. Por medio de los contratos, el Estado va a ampliar su capacidad de realizar las actividades de exploración y extracción al poder realizar dichas actividades sustantivas por conducto de Pemex, empresa productiva del Estado y 100% mexicana, así como de otras empresas públicas o privadas. Creo que es importante señalar que los mexicanos podrán reducir el riesgo que la nación asume al invertir en las actividades de exploración. Respecto de los contratos petroleros, la ley establece que la Comisión Nacional de Hidrocarburos será la responsable de suscribir dichos contratos a nombre del Estado, previa celebración de un proceso de licitación pública internacional. Creo que este es un filtro muy importante que nos permite a todos los mexicanos estar seguros de la conducción de esta política. Por último, los tipos de contratos de los que dispondrá el Estado mexicano para contratar exploración y extracción de sus hidrocarburos, incluyendo las modalidades de producción o utilidad compartida, así como las licencias, se basan en modelos internacionales. Primero, brindan la flexibilidad requerida para asegurar la explotación más eficiente y competitiva de los recursos, que ese es un tema primordial de esta reforma, la competitividad. Y segundo, permiten compartir riesgos y costos con terceros sin comprometer la renta petrolera. Por estas razones, mi exposición está en contra de la propuesta y sí a favor del dictamen. Muchas gracias. Gracias, senadora Cristina Díaz Salazar. A continuación, sí, senadora. ¿Para qué asunto, perdón? A ver, sonido en el escaño de la senadora Dolores Padierna Luna. Hechos. Para hechos. Para hechos se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos, por favor. Sí les pediría que cuando hagamos referencia a hechos, señalemos cuáles son los hechos a los que van ustedes a los que sienten que han hecho referencia, por favor. Sí, es que decía la senadora Cristina que las concesiones están prohibidas, quedaron prohibidas en el 27 constitucional y están prohibidas desde 1939 a la fecha. Pero en esta ley se permite a particulares desarrollar actividades de exploración y extracción mediante contratos que no impliquen el otorgamiento de una concesión. Pero una concesión es la cesión a un privado del derecho de recibir renta petrolera. Y esto sería violatorio de la Constitución. Si los contratos que están dando no reciben renta petrolera, bueno, entonces son meramente contratos. Pero es decir, un contrato con particulares es o no una concesión si se transfiere o no renta petrolera. Lo que llama poderosamente la atención es que en esta ley de hidrocarburos no quieren definir qué es contrato de servicios, qué es contrato de utilidad compartida, qué es licencia, qué es producción compartida, como lo establece el cuarto transitorio del decreto constitucional, y no lo hacen justamente para dar manga ancha a la CENER y a la Secretaría de Hacienda de establecer el modelo de contrato que ellos quieran, cuando la Constitución que ustedes aprobaron está obligando al Congreso a legislar y establecer el modelo de contrato justo para no comprometer la renta petrolera, justo para evitar confundir licencia con concesión, justo para preservar el bien de la nación. Gracias. Gracias, senadora. Tiene el uso de la tribuna el senador Zoé Robledo.
Muchas gracias, presidente. Me da muchísimo gusto compartir este salón de sesiones, como lo han reiterado varios senadores de Acción Nacional, que dicen que han leído el dictamen y que han leído porque saben leer. Pues sí, ojalá lo hubieran escrito, como lo presumieron en algún momento, ya que dejaron claro que lo leyeron. Bueno, a ver, algunas consideraciones, solo 3, del tema de asignaciones y contratos. Primero, en el artículo 13, en la elaboración de los lineamientos técnicos del procedimiento de licitación a que se refiere este artículo, el artículo 13, la Secretaría de Energía, dice, solicitará opinión favorable a Petróleos Mexicanos o a la empresa productiva del Estado de que se trate respecto de lo siguiente: elementos técnicos, elementos financieros, de ejecución y dice de experiencia. Estos elementos deberían reunir, son los que deberían de reunir todas aquellas personas morales que participen en la licitación. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que se está abriendo la puerta a la permisividad para que Pemex pueda, de alguna manera, manipular esa licitación para seleccionar a sus contratistas, ya que estableciendo los criterios adecuados, pues puede dirigir de manera muy fácil, de manera muy sencilla, el proceso licitatorio para el contrato y que se le otorga a la empresa que Pemex desee favorecer. Y uno podría decir, bueno, ¿y eso qué tiene de malo? Tiene mucho de malo. Y no es algo que estemos imaginando que pueda ocurrir, es algo que ya ocurrió. Por eso me llama tanto la atención que alguien que esté medio metido en el tema energético o que conozca la manera de operar de Pemex en los últimos años, pues no se esté dando cuenta que aquí tenían la oportunidad de resolver un problema y no lo están haciendo. ¿A qué me refiero? Hay que analizar los resultados de las licitaciones que realizó Pemex para sus contratos integrales de exploración y de producción. ¿Por qué? Porque las empresas ganadoras no son expertas ni se dedican a la operación de campos. Esto ya ocurrió, repito, y el problema es que no se está corrigiendo. Las empresas a las que se le ha entregado la operación de campos en los últimos años, su negocio principal es la venta de productos y servicios para la industria petrolera. ¿A cuáles me refiero? Pemex Exploración ha realizado 3 rondas para asignar campos y los ganadores han sido Schulenberg, ha sido Petrofac, ha sido Diabás y sobre todo ha sido Halliburton. Como ustedes saben, el negocio de Halliburton es la venta de servicio. Apenas inician en explotación. Cosa curiosa, Halliburton en ningún lugar del mundo está haciendo explotación de campos. ¿Dónde creen que es el único lugar donde lo hace? Pues acá, en México, en Tabasco precisamente, en Reforma, Chiapas, ahí es donde está Halliburton. Ese es uno de los principales problemas, que aquí no se explica cómo se va a prevenir esta situación. Hay que preguntarse ¿por qué las empresas serias, empresas con experiencia en explotación de yacimientos, no han sido adjudicadas? Bueno, una de las razones es que la ley no está diseñada para que ellas sean quienes ganaran la explotación de este tipo de campos. Y también habría que preguntarnos qué criterios técnicos, financieros, de ejecución y de experiencia está estableciendo la paraestatal, de forma que empresas con conflictos de interés pues han llegado a ser seleccionadas. Ese problema, repito, en el artículo 13 debería de estarse resolviendo y simplemente no se resuelve. El caso más claro de esto se dio en las licitaciones del área de Chicontepec, donde en la licitación del campo de Guamapa, la empresa ganadora ofertó una tarifa de $0.01 por barril recuperado. Esto motivado claramente por el interés de la empresa ganadora de cumplir con las actividades del plan de trabajo para obtener una remuneración por la venta de servicios a través de todos estos mecanismos de recuperación de costos. Ahora, de manera muy breve, el artículo 26. Ahí el artículo 26, ¿qué es lo que establece? Establece cómo la Comisión Nacional de Hidrocarburos se abstendrá de considerar propuestas o celebrar contratos para la exploración o extracción con los siguientes personas que podrían representar un conflicto:
Y me parece que está muy bien. Hay 5 fracciones que me parecen que son muy correctas. Dice, pues con quien se encuentre inhabilitado, con quien tenga incumplimientos graves o pendientes de solventar, quienes utilicen a terceros para evadir lo dispuesto en este artículo, en fin. Yo solo les pregunto por qué no se están poniendo también como parte de estas fracciones 2 cosas que ocurren muy frecuentemente. Aquellas empresas que hayan cometido actos de corrupción en otros países, porque sí se establece a quienes hayan hecho actos de corrupción acá, pero ¿qué pasa con los que los hayan cometido en otros países? Me parece que es una falta. Segundo, empresas que incumplan sus compromisos ambientales, pues también deberían de estar incorporados en este catálogo. Me parece que en general los contratos para la explotación y extracción también están quedando por ley de manera muy limitada en un tema verdaderamente grave, y esto es que deberían de otorgar al Estado la facultad de hacer cambios a las condiciones de contratos en casos muy especiales, donde derivado de la ejecución de los proyectos existan cambios sustanciales en las condiciones de explotación. Y solamente de 20 segundos para explicar a qué me refiero. ¿Qué pasa si Pemex celebra un contrato y el área contractual pues se descubra que tenía un supercampo o un campo supergigante? ¿O qué pasaría si los precios de referencia de repente repuntan y crecen? Ahí Pemex ya no va a poder hacer gran cosa. Si no hubiera ejemplos, estaríamos hablando de algún tipo de supuesto. Esto ya le pasó a Arabia Saudita, ya le pasó a Ecuador, ya le pasó a Venezuela, donde después de celebrado el contrato encontraron yacimientos de un tamaño muy superior al rango de tamaños, lo que enriquecería enormemente a los privados y no a la nación. Entonces, ¿para quién se redactó esto? También hay que preguntarnos eso. Yo les pediría, si hice alguna falta o no dije algo que no fuera verdad, pues que vengan aquí a explicarlo. Son 3 temas específicos que están en 2 artículos y después en toda la parte general de asignaciones y contratos. Muchas gracias por su tolerancia, presidente. Gracias, senador. Le pido permanezca unos segundos más en tribuna. El senador Adán López desea hacerle una pregunta. Sonido en el escaño del senador López. ¿Quién es? Hacerle una pregunta al orador. Sí. ¿Acepta, senador? Sí, claro. Me llamó la atención lo que comentaba hace un momento de que Halliburton está siendo beneficiado con contratos de explotación. ¿Está usted enterado que recientemente, hace 15 días, participó en 3 licitaciones que fueron por invitación restringida y que solamente participó Halliburton en una y una filial de ellos que se llaman Ojeito, y que le asignaron contratos por un monto de más o menos 227 millones de dólares por trabajos a cumplimentar en 6 meses? Sí. Y la otra, ¿sabía usted o tiene conocimiento de que Halliburton está explotando a los trabajadores y que está utilizando la figura de outsourcing? Sí, sin duda, es algo que además a todos los que somos representantes de Tabasco y de Chiapas no escapamos de escuchar esa queja reiterada de que Halliburton está trabajando y operando con estos esquemas de outsourcing con sus trabajadores, por supuesto, a diferencia de Pemex, que Pemex sí les paga prestaciones y son prestaciones dignas. Creo que eso es algo que debe de aplaudirse de la paraestatal, no de la empresa que está viniendo a México justamente a no solamente a hacer explotación, sino también pues a engañar a los trabajadores y a someterlos a esta terrible práctica del outsourcing, donde todas sus prestaciones pues simplemente se hacen agua. Espero haber contestado su pregunta, senador. Gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna el senador Enrique Burgos García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en contra. Muchas gracias, señora presidenta. Honorable Asamblea, he solicitado participar en la deliberación de los preceptos de la Ley de Hidrocarburos que se refieren a las figuras de la asignación y de la contratación para la exploración y extracción de petróleo de nuestra nación, porque concuerdo plenamente con el proyecto de dictamen que las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera han presentado. En este debate en lo particular, no podemos perder de vista que al reformarse el régimen constitucional,
el de la energía particularmente, estamos ahora en una tarea legislativa que entraña nuevos ordenamientos y reformas, por supuesto, a leyes ya vigentes, que debemos apreciar integralmente, que debemos contemplar en su constitución completa, integral. Lo recuerdo porque nuestro primer elemento y punto esencial de partida está en las previsiones del nuevo párrafo séptimo del artículo 27 constitucional y del artículo cuarto transitorio de dicho decreto reformador. En el ordenamiento sujeto a nuestra consideración y particularmente en las previsiones del artículo cuarto, en sus fracciones quinta y novena, y de los capítulos primero y segundo del título segundo de la propuesta de ley de hidrocarburos, se atienden a cabalidad las normas constitucionales. Es decir, que en el ordenamiento precisa con nitidez el carácter de los hidrocarburos de nuestro subsuelo como propiedad de la nación y que solo a la nación corresponde llevar a cabo las actividades de exploración y extracción de crudo con base en dos opciones. La asignación mediante la cual el Ejecutivo Federal otorga a Petróleos Mexicanos y solo a Petróleos Mexicanos como empresa productiva del Estado el derecho de realizar por un periodo de tiempo actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en un área específica del territorio nacional y la contratación mediante la cual la Comisión Nacional de Hidrocarburos en representación del Estado mexicano, con base en un procedimiento de licitación pública internacional, conviene con Pemex u otra empresa productiva del Estado, con Pemex en asociación con un particular o con particulares, la realización de esas actividades de exploración y extracción en un área determinada de nuestro territorio y por una duración específica. Este esquema que distingue la nueva naturaleza de Petróleos Mexicanos y le permite participar plenamente en ambas figuras, con base en lo previsto en el artículo cuarto transitorio del decreto de reformas constitucionales, se desenvuelve en 4 modalidades: contratos de servicio integrados para la exploración y extracción de hidrocarburos, contratos de utilidad compartida, contratos de producción compartida o contratos de licencia, cuya adopción en cada caso atiende a un principio básico de interés nacional: decidir el tipo de contrato que mejor convenga al propósito de maximizar la renta petrolera de la nación. ¿Por qué es útil este modelo a México? En primer término, es útil porque es consistente con la prohibición tajante del otorgamiento de concesiones para el aprovechamiento de los hidrocarburos del subsuelo. Al prohibir esa figura se preserva la imposibilidad de que los particulares obtengan derecho alguno sobre hidrocarburos de la nación. En segundo lugar, porque el sistema de asignaciones y de contratos entraña la afirmación de que únicamente el Estado mexicano tiene la potestad soberana para decidir sobre la exploración y la extracción de los hidrocarburos y al mismo tiempo definir cuál es la forma más eficiente para producirlos. Y en tercer lugar, porque al establecerse las figuras de la asignación y del contrato con las modalidades referidas, el Estado mexicano ampliará su capacidad para realizar las actividades de exploración y de extracción, sea por conducto de Pemex como ente público, 100% mexicano, o sea a través de Pemex asociado con particulares o bien a través de particulares, reduciéndose en estos dos últimos casos el riesgo de la nación que asume al invertir en actividades de exploración y extracción que requieren de altas erogaciones y de tecnología muy avanzada. Y cuarto lugar, porque el sistema de asignaciones y de pluralidad de modalidades contractuales, así como de actuación de diversas dependencias y órganos reguladores, conforman un mecanismo de pesos y contrapesos para firmar decisiones sólidas acordes a los intereses de la nación. Es por esas razones que votaré a favor de los artículos del dictamen en los términos aprobados por la comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, senador, por su respeto al tiempo. Tiene el uso de la tribuna la senadora Alejandra Barrales Magdaleno para hablar en pro.
Muchas gracias. Con su venia, Presidenta, en esta ocasión acudo a esta tribuna para presentar consideraciones a favor de las reformas que la senadora Dolores Padierna ha señalado en materia de asignaciones y contratos. El día de hoy, como lo hemos ya señalado en participaciones anteriores de nuestro grupo parlamentario, afirmamos que precisamente se está materializando una de las mayores preocupaciones de las que hemos advertido ya al inicio de esta reforma, al inicio de todo este proceso legislativo. Se está con ello abriendo pues la participación de particulares en Pemex, como ya se ha señalado. Este dictamen plantea que no solamente se dé esta apertura, esta participación con el objetivo de mejorar la operación y la funcionalidad de la empresa, sino que, como ya lo hemos dicho y se puede confirmar en su contenido, es una pantalla para generar un escenario ventajoso, un escenario cargado a favor de los inversionistas, puesto que en estas condiciones nadie podría negar que es absolutamente rentable el sector energético para estos particulares. El contenido de este dictamen que hoy estamos discutiendo incluso atenta contra las reglas y principios básicos que deben regir a todo contrato. Con esta propuesta sería prácticamente imposible hablar de libertad contractual o hablar de un acuerdo de voluntades entre las partes, que son características esenciales de todo contrato. Con los contratos de utilidad compartida se está obligando a que Pemex brinde su infraestructura a los particulares, que estos puedan utilizarla y aprovecharla sin ninguna restricción. Con este tipo de práctica y bajo las cláusulas referidas se busca debilitar a una empresa que en los últimos años ha tenido el mayor aporte de recursos económicos a la riqueza nacional. Hecho lo anterior, no sería de extrañar entonces que también se plantee su desaparición. Se dice, por ejemplo, que con estos esquemas se van a compartir costos, pero no se menciona tampoco en qué medida se puede hacer. La experiencia internacional nos ha dado evidencia de que al amparo de estos contratos se permite que los costos sean manipulados por las propias empresas, obviamente en su favor, para compensar, para incrementar también sus ganancias. Es decir, se podrían inflar los costos para que sean asumidos también por el Estado. Los empresarios privados nunca perderían, pero nuestro país sí. Se lanza a Pemex a un mercado de competencia, pero sin fortalecer nuestra industria. Desafortunadamente, eso no se plantea en este dictamen. No hay un plan de fortalecimiento para que nuestra industria pueda tener condiciones y verdaderamente competir. Tampoco se establecen esquemas para fortalecer la capacidad de vigilancia y supervisión para el cumplimiento de estas contrataciones. La redacción de este dictamen es vaga y no nos dice cómo es que se van a blindar a nuestras instituciones frente al poder absoluto del capital, para que verdaderamente se someta a las industrias privadas internacionales. Se establecen clausulados, pero no se disponen facultades ni el fortalecimiento de las instituciones como la Comisión Nacional de Hidrocarburos. No se quiere entender que ninguna petrolera del mundo tiene capacidad para explorar aguas profundas. Lo único que se está dando con este dictamen es la posibilidad de que las empresas privadas se aprovechen de la asociación con Pemex para que aprovechen también su tecnología, para que puedan experimentar, para que ellos sí puedan, a costa de la infraestructura nacional, hacer todo este tipo de exploración y después nos la puedan revender. No se está fortaleciendo la rectoría de la nación, por el contrario, se está dando el debilitamiento a través de estos instrumentos contractuales. Se está dejando que los diferendos sean resueltos por arbitrajes internacionales, sometiendo esta rectoría, la del Estado, a un decisor ajeno. La apuesta del Estado entonces es una apuesta de suma cero. En síntesis, lo que este dictamen quiere decir
es precisamente que el país pone el recurso natural, comparte la infraestructura, se suma a contratos desventajosos, asume todos los riesgos que esto implica y mientras tanto los inversionistas solo se aprovechan de la renta petrolera. Por eso, y aunque ya lo hemos denunciado y lo vamos a seguir haciendo, proponemos y solicitamos al Pleno sean apoyadas las reservas que el día de hoy hemos presentado sobre asignación y contratos. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, senadora, también por su respeto al tiempo. Enseguida tiene el uso de la tribuna el senador Jorge Luis Lavalle Mauri del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para hablar en contra. Senadora Padierna. Gracias. Adelante, senador. Gracias, Presidenta. Con su permiso. Bueno, tal como ocurrió durante los debates y las discusiones en el proceso de análisis y discusión en comisiones, se sigue hablando de muchos temas que simple y sencillamente no están incluidos en el contenido de estos dictámenes. Me voy a limitar, por lo tanto, a hablar de 3 temas que he escuchado de manera muy reiterativa, se han mencionado en estas intervenciones, y que bueno, creo que hace falta hacer algunas precisiones y voy a tratar de ser muy respetuoso y no aludir a nadie. Sobre la ronda cero. La ronda cero precisamente es un proceso mediante el cual el Estado mexicano le estamos dando a Pemex la posibilidad de mantener aquellos campos en los que ha invertido recursos de todos los mexicanos para efecto precisamente de no ponerlo a competir en ese tipo de temas. Para ello, se le dio la oportunidad a Pemex de determinar qué tipo de recursos y qué tipo de campos quería apostarle para seguir invirtiendo, poniendo ciertas limitantes y ciertas restricciones, como es el efecto del tiempo. Tiene 3 años para hacer productivos los campos en los cuales esté explorando, más una prórroga de 2 años más. Por ello, Pemex, a diferencia del dato que ha dado una senadora, bueno, de las 3 tipos de reservas que tiene, de las 1P, que son las reservas probadas, que son los campos donde hoy está produciendo Pemex, solicita el 98%. Sobre las 2P, que son las probables tienen un 100% de posibilidad de éxito. Las probadas tienen un 50% de probabilidad de éxito. Sobre estas solicita el 86%. Y las posibles, que tienen un 5% de éxito, solicita un 76%. Adicionalmente, existen los recursos prospectivos, que son los que todavía no sabemos si existen, pero están en vísperas de ser descubiertos. Sobre eso hay una cantidad importante que también forma parte, pero todavía no se integran a lo que es la capacidad o el potencial que tiene ya en posibilidades de designar petróleos mexicanos. En ese sentido, hoy por hoy Pemex tiene 710 campos, por ejemplo, productivos, los pidió todos. Entonces esos datos que arrojan del 42%, simple y sencillamente no sé de dónde salen. Doy el dato, es en la versión ejecutiva de la solicitud de ronda cero, que está precisamente en la página de la Secretaría de Economía, en la página 30 específicamente pueden encontrar esta información. Número 2, se ha hablado también del contenido nacional. Contenido nacional, el día de ayer, de hecho, platicaba con un senador que no está presente, pues bueno, se aventó el comentario de que hoy por hoy el 100% es contenido nacional. ¡Mentira! El tipo de contrato de servicios que tenemos hoy en este país, que precisamente son los que queremos abrir para que haya más competencia y se desarrolle una industria nacional, que están impidiendo. Hoy por hoy, de acuerdo a un estudio que se realizó hace 2 años, que también con mucho gusto se los doy a conocer y se los proporciono, resulta que en México, de acuerdo a la metodología internacional que se sigue para estimarlo o para determinarlo, en este país tenemos menos de un 18% de contenido nacional real. Si nos vamos, vaya, a la proveeduría general, hasta para hacer sándwiches, posiblemente lleguemos a un 23-24%. Por eso le estamos apostando un 35%. Queremos que se desarrolle la industria nacional energética de este país y para eso es precisamente este apartado de contenido nacional. Número 3, también se ha hablado mucho de la falta de la opacidad o de la falta de transparencia sobre los destinos de la renta petrolera. Estos temas
si bien los vamos a estar discutiendo ya de manera específica cuando discutamos el paquete fiscal con la ley del Fondo Mexicano del Petróleo y la ley de ingresos sobre hidrocarburos, pues bueno, tiene 5 características de las cuales se habló ayer, exactamente lo contrario. Se sigue hablando de lo que no está incluido en estos dictámenes. El Fondo Mexicano del Petróleo tiene varias características. Es un fideicomiso del Banco de México, no depende de la Secretaría de Hacienda. Insisten con el tema de la Secretaría de Hacienda, léanlo por favor. El objetivo es transparentar precisamente la renta petrolera. Estamos generando un consejo de administración con 7 consejeros, de los cuales 4 son independientes, 3 son del gobierno. Estamos generando estos recursos para que se dejen de invertir precisamente para el gasto corriente. Lo que queremos es que sean para investigación y desarrollo, para desarrollo de infraestructura, para desarrollo de proyectos estratégicos, y me voy a detener aquí porque sí tiene más características el Fondo Petrolero, pero las características que les acabo de leer son coincidentes con el Fondo de Estabilización del Petróleo, ley que viene incluida en la propuesta de leyes secundarias del PRD que presentó el año siguiente. Siguen teniendo coincidencias con estas reformas, pero siguen manejando temas que simplemente no están en este dictamen. Muchas gracias. Gracias, senador. Para alusiones personales, la senadora Dolores Padierna. Autoriza una pregunta del senador Mario Delgado. Adelante, sonido en el escaño del senador Delgado. Gracias, senador. Tiene usted razón diciendo que, bueno, hay algunos temas que no abordan estas leyes, específicamente el Fondo Mexicano del Petróleo. Pero no sé si usted tiene conocimiento de cuál es el orden de prelación que se van a destinar los ingresos que entren al fondo. Porque lo vamos a discutir cuando discutemos el tema fiscal, pero bueno, primero se va a pagar los costos de los contratos, es el primero, pagar la contraprestación del contrato. Después es el pago al Estado mexicano, que será pues, independientemente de qué tipo de calibración fiscal determine la Secretaría de Hacienda, tal como lo marca la ley, pues dependerá si son regalías, si son impuestos o si son otro tipo de conceptos. Después, una vez que se alcance hasta el 4.7% del Producto Interno Bruto, que es el Government Take, que es lo que estamos garantizando para poder garantizar el presupuesto, habrá cierta prelación de conceptos estratégicos que se quedarán en el fondo, pero garantizaremos que lleguen a destinos que precisamente no serán el gasto corriente. Ahora bien, aquí viene otro tema que sí se ha mencionado aquí, que me gustaría resaltar, el tema del dividendo. Precisamente el dividendo estatal, que también ha sido muy criticado por varios de ustedes, lo que pretendemos con el dividendo estatal es establecer un mecanismo para homologar estas cargas fiscales que tienen las asignaciones, que la senadora de hecho precisamente estaba criticando, en lo que va a ser la parte fiscal de esta reforma, para que los conceptos de contraprestaciones que se paguen entre las asignaciones y los contratos los tratemos de equiparar, de tal forma que le demos competitividad a Pemex y a través del dividendo estatal podamos garantizar ese 4.7 que se iría precisamente al presupuesto de egresos de la Federación. Gracias. Gracias, senador. Hasta por 5 minutos para alusiones personales, la senadora Dolores Padierna. Ay, está muy alto. Ya estoy enana. Como la única que habló de Ronda Cero, aunque no mencionó mi nombre, me siento aludida. Y aquí están los datos de donde estoy sacando mis datos. Me decía el senador Lavalle que él está viendo la página de CENER. No entiendo por qué no son iguales, pero aquí están los datos que estoy mencionando. Él decía también que no son sumables, pero los cálculos de 3P es justamente sumando 1P más 2P más 3P. Y aquí dice Pemex solicitó el 31% de los recursos prospectivos totales. Estos son recursos prospectivos. Mientras que las reservas 3P, es decir, donde va 1P, 2P, 3P, es de 71%. Si ustedes hacen el cálculo de las reservas más el 31% de recursos prospectivos, en total Pemex se queda con el 42%. Pero aquí hay un asunto muy relevante del cual se está hablando. La utilidad operativa
es la que resulta, es en la cual se basan los contratos. Y como este tema es contratos, tenemos que referirnos a la esencia de los contratos, que es la utilidad operativa, que es la que resulta de restar el valor contractual de los hidrocarburos extraídos, descontar los costos, los gastos, las inversiones y hasta las regalías. Es decir, lo que sobra, eso se le llama utilidad operativa. A los contratos que están basados en la recuperación de costos son verdaderas estafas de renta petrolera. La Constitución estableció que los contratos son para que el Estado, no el gobierno, el Estado obtenga, o sea, no los particulares quiero decir, sino el Estado obtenga ingresos, no para que pierda ingresos. Y al hacer los contratos basados en la recuperación de costos, lo que están haciendo es que pierda ingresos el Estado y por lo tanto está violándose uno de los criterios constitucionales. Pero hay otro concepto fundamental que dimensiona el tamaño de la privatización. El valor contractual de los hidrocarburos, que es el producto de multiplicar el volumen producido por el precio del hidrocarburo, que no lo quisieron definir en el artículo 4, son muchas cifras, pero en total Pemex de 1 billón, con datos 2013, 1.330.000 millones de pesos, los costos que tuvo fueron de 409.000 millones de pesos, tuvo una utilidad de 992.000 millones, le quitaron de impuestos 902.000 millones, solo le quedaban 20.000, pero la obligaron a hacer una inversión de 300.000 y la dejaron endeudada con un 19%. Datos de la Secretaría de Hacienda. El valor contractual de los hidrocarburos viene definido en otra ley, pero no define los límites de cuánta riqueza petrolera queda pactada en estos contratos. ¿Cuál es la repartición? ¿Qué le toca al Estado? ¿Qué le toca al privado? No está limitada, se queda la discrecionalidad y el contratista entonces es el que lo va a definir. El contratista suele inflar los costos y gana vía triple, porque cuando infla los costos entonces disminuye la utilidad a repartir. La utilidad se va a repartir entre el Estado y el privado, pero entre más pequeña sea esa utilidad, es al mismo tiempo la base gravable, es sobre la cual va a pagar el impuesto. Por lo tanto, además de que infla los costos y siempre prefieren ganar vía inflar costos, porque saben perfectamente que minimizando las utilidades se reduce la base gravable y pagan menos contribuciones. Por lo tanto, el país pierde. El tema de contenido nacional es otro muy importante que se ha mencionado aquí. En primer lugar, decir que esta ley trae una frase muy desafortunada. Habla de que el conjunto de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, estoy leyendo textual, que se realicen en el territorio nacional deberán alcanzar el 35% del contenido nacional. En primer lugar, habla del conjunto de las actividades, no de cada contrato, y el conjunto de las actividades pues pueden solamente circunscribirse a Pemex, que es justamente Pemex el que tiene 35% de contenido nacional. Y lo que puede provocar con la llegada de las privadas es lo que ha pasado con la industria, el resto de las industrias privatizadas o con la importación de mercancías, que lo que estamos haciendo es exportar importaciones, que las exportaciones tienen un altísimo contenido importado y por lo tanto no se logra que se impacte y se beneficie a la economía, pero sobre todo a las empresas mexicanas, que en otro momento nos vamos a referir en ese tiempo. Como me emocionan, pediré en otro momento la palabra porque hace falta hablar
de los gasolinazos, de la transformación, de otras cosas que están pactadas en esta ley para los contratos. Gracias. Muchas gracias, senadora, también por su respeto al tiempo. Tiene el uso de la tribuna la senadora Laida Sansores para hablar en pro hasta por 5 minutos. ¿Con qué objeto, senador Delgado? Solicitarle la palabra para rectificación de hechos. ¿Nos permite que sea después de la senadora? Sí, por supuesto. Con gusto. Presidenta, compañeras, compañeros, no estaba en mis planes contestarle a mi estimado compañero Lavalle, que como dijo el senador Bartlett, es la pareja, el dúo biónico con Penchina. Uno es el hooligan y el otro es el caballero. Pero los dos dicen las mismas mentiras. Hablas de contenido nacional, el senador Lavalle, pero eso es una falacia, porque eso no es cuestión de porcentajes. Si ya leyó el artículo 1106 del Tratado de Libre Comercio, al haberle quitado la palabra estratégico, se acabó el contenido nacional, Tóquele las golondrinas, ni lo vengan a exhibir aquí. Ahora yo entiendo su pasión, pues representa los intereses de la familia Muriño, es el hermano de los Muriño, y entendemos, ¿verdad?, que aquí hay que defenderlo con el alma. Perdonado. Pero no se justifica. Por el otro lado, quiero, nada más lo digo como una pregunta al compañero Penchina, a ver si me puede decir en qué parte de la ley, porque ya la leí, la releí, no encuentro en donde se define la palabra licencia, que sí está en el cuarto transitorio, pero que el de la Constitución, pero ya no apareció en la ley. ¿Qué pasó? Y eso se está interpretando como concesiones y eso es muy peligroso. Segundo, sobre el artículo 16. Aquí dice, y vino la compañera Díaz, y dice que Pemex también va a poder participar en las otras licitaciones. Lo que no dicen es que está condicionada y ya no va a poder hacer alianzas con otra empresa. Yo no pude tomar este campo, pero puedo participar al 50% en otro campo y en otro proyecto. No, está condicionada y una de esas condiciones son los famosos vehículos financieros. ¿Y qué son los vehículos financieros? Pues son nada más y nada menos que la forma de extraer recursos públicos que después de una alquimia financiera privatizan ganancias, socializan pérdidas, endeudando al pueblo de México. Como quien dice, son un esquema perfecto, sutil de corrupción para favorecer a los cuates. Y dígame si no, porque estos vehículos financieros ya funcionaban. Y funcionaron en Santuario, en Carrizo, en Magallanes. Y aquí, quien pone el dinero, pues es el gobierno. Pero el control lo tienen las empresas. A Pemex le dejaron el 10%. Pero cuando hubieron las pérdidas, pues ¿quién pagó, compañeros? Como siempre. Porque ahí no se aumentó la producción y como tanto pregonaba el gobierno de Calderón, lo que sí aumentó fueron sus ganancias privadas y aumentaron las deudas públicas. Y esto tiene dedicatoria, corrupción con dedicatoria, compañeros. Esto es una joya, porque ¿quiénes son los que manejan estos vehículos financieros, los grandes asesores? Pues tenemos a Protego, digamos hoy Evercore II. ¿Quién era aquí el que lo dirige? El patrón, Pedro Aspe. Pedro Aspe, padrino de Videgaray. Pero no solamente está él, es un círculo de mafia y de corrupción. Y tenemos también donde tienen, este es el tráfico de influencias al que yo me refería. Este es el binomio políticos, empresarios. Está la Kessel, está Jesús, está Reyes Heroles, que no aprendió de lo que decía su padre, quien se dedica a lo público, que no tenga negocios privados. Sabia, era sabiduría, Emilio Lozoya, pues también su cuate de Luis Videgaray, Ruiz Sacristán, Suárez Coppel,
exdirectores de Pemex, esos son los que manejan los vehículos financieros, o sea, ya se apartó el espacio para los cuates. Eso verdaderamente es muy preocupante. Y ahora tenemos aquí en el artículo 45, que han estado ya hablando de alguna manera y que preocupa, y que mandaron ayer al senador Cavazos a contestarle al senador Bartlett. Imposible, solo alcanzó a decir algunas mentiras y a ratos hasta el ridículo. Pero mire, aquí donde dice usted que no se va a poder hipotecar, que los recursos son de la nación. No, ahí mintió, porque el artículo 45 no dice que los recursos son de la nación, dice que los recursos son del Estado mexicano. Una cosa es decir Estado y otra cosa es decir nación. Nación es el pueblo de México, y en el Estado está comprendido también el gobierno. Casi es decir que los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad del Ejecutivo, quien representará al gobierno mexicano. Como quien dice, en este momento son propiedad del señor Peña Nieto y a lo mejor para el próximo sexenio de John Smith, porque al paso que vamos, pues no duden que hablen inglés. Entonces, creo que esto preocupa porque, sí, yo lo siento mucho, porque ¿qué va a pasar? Claro que sí pueden pedir créditos, claro que pueden hipotecar, porque la razón fundamental de una propiedad es la disponibilidad. Y en el momento en que se firma un contrato, ya no puedes disponer de ese bien. Y inmediatamente van a poder especular y ponerlo en la bolsa, y van a ganar y van a tener ingresos donde el pueblo mexicano no tiene absolutamente nada a su favor. Y van a poder transmitir la deuda. ¿Y qué va a pasar si no se cumple? Pues sepan de una vez por todas que la falta de pago de un contrato firmado, así sea en Timbuktu, puede hacer que las obligaciones suscritas se vuelvan exigibles, no importa en qué parte del mundo. Y esto ya veremos, le está pasando a la Argentina, le están embargando sus barcos. Aquí está, a lo mejor nos embarcan los buques de la Armada, las reservas del Banco de México, cuando ellos no puedan pagar. Esta es la preocupación que nosotros tenemos, porque no queda claro. Hay muchos vacíos que yo creo que se hicieron con dolo. Y si creen que todavía hay alguna duda, pues que me expliquen por qué el señor Enrique Ochoa Reza, el 14 de agosto, publica el Bloomberg, estuvo en la Comisión de Valores de los Estados Unidos, y ahí declaró que efectivamente, aquí como tengo tantos papeles, pero él declara que se va a poder disponer, y es que van a poderlo usar como respaldo a los préstamos que ellos hagan, como lo pueden ingresar en este sistema financiero. Y esto, ¿por qué se da? Porque esta es la idiosincrasia del americano. Ellos no entienden que algo que está en el suelo, lo que está en el subsuelo, no sea de ellos. Y entonces es una forma de protegerlo. Entonces quedó muy claro que ellos van a tener el derecho, así lo fue a comprometer, fue un cabildeo, fue algo que deseaban las compañías extranjeras y que finalmente pues esto se está cumpliendo. Creo que lo que estamos viviendo en estos momentos es deplorable, es verdaderamente una ruindad, como lo he dicho, y quien apoyen todas estas acciones, pues insistimos, no son otra cosa más que traidores a la patria. Gracias, senadora. Tiene el uso de la tribuna para hechos el senador Mario Delgado, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Muy rápidamente, para comentar lo que mencionaba el senador Lavalle respecto de dos temas: contenido nacional y el destino de los ingresos petroleros. Primero, el Fondo Mexicano del Petróleo simplemente es una garantía de pago para los contratistas. Es una estructura financiera que se hace alterna a la tesorería de la Federación para ofrecer garantía
de pago a los contratistas. El presidente del Comité Técnico es el secretario de Hacienda, por eso no es una ficción. Ahora, el orden de prelación, primero, efectivamente, usted lo dijo casi perfecto. El primer destino son los contratos, la retribución de los contratos. El segundo destino es el equivalente al 4% del PIB para el presupuesto. El tercer destino es llenar los fondos de contingencia que se tienen para los estados y que esto contribuye a la regla de balance fiscal. Y después de esos destinos, pues ya entra la tecnología, la educación y otros fines que ahí se describen, investigación incluso en tecnologías para el sector de hidrocarburos. Nada más que si vemos la estadística, el promedio de contribución de los ingresos petroleros al gasto público en los últimos años más o menos está alrededor del 4.7%. De tal manera que si quisiéramos que llegara a partir del orden de prelación establecido en el fondo recursos a tecnología y educación, significa que el crecimiento de los ingresos petroleros debe ser superior al crecimiento del PIB. Y por las estadísticas que se tienen, por los datos que hay en materia de exploración, va a ser muy difícil que en los siguientes años se dé estas tendencias, donde los ingresos petroleros crezcan por encima del PIB, de tal manera que en los próximos años, pues definitivamente no va a haber la posibilidad de que se destinen recursos a otros destinos que pueda cambiar la competitividad y la tasa de desarrollo del país. El contenido nacional siempre es polémico, es decir, no se puede por decreto pretender que un porcentaje de las actividades estén cubiertas por la industria nacional, máxima en una industria que prácticamente no existe, como es el caso de México. Entonces, se dice, por un lado, que tratar de poner estos porcentajes puede llevar a ser ineficiente la atracción de capitales extranjeros. Pero lo que nos muestra también la realidad es que si somos omisos en ese rubro, si no obligamos a que de manera paulatina se vaya desarrollando la industria nacional y le ponemos otros apoyos como el financiamiento, como el fondo que está establecido también en la ley secundaria, si no obligamos a la transferencia de tecnología, todo esto, prácticas que ocurren en otros países, no vamos a tener un desarrollo de la industria nacional. Entonces, ¿cómo balanceamos entre esos dos escenarios? De no poner un porcentaje que vaya a ser un obstáculo, pero tampoco que seamos omisos y que a la vuelta de la esquina, en unos 5 o 10 años, nos demos cuenta que llegaron los extranjeros con sus capitales y con sus proveedores tradicionales y que el valor agregado de la industria nacional en este sector siga siendo minoritario. Creo que ahí es donde tenemos la gran oportunidad de ser mucho más estrictos, mucho más ambiciosos en obligar a que esto ocurra. Es un sector estratégico, no nos puede volver a pasar como nos ha ocurrido en otros casos. Ponía el ejemplo, y con eso termino, del caso de la industria automotriz. Los números enorgullecen a la economía mexicana. México se está convirtiendo en uno de los grandes exportadores de automóviles en el mundo, pero desafortunadamente el 95% de los componentes sigue siendo importado. Es decir, las cadenas de valor, las cadenas de proveeduría, las cadenas económicas hacia atrás de esa industria en nuestro país siguen siendo prácticamente nulas. Esto no nos puede volver a pasar en el caso del sector energético. Tenemos todo para ponerlo en la ley y obligar a que esto pase. El mercado no lo va a resolver y el mercado no va a provocar que suceda de manera espontánea. Muchas gracias. Muchas gracias por su respeto al tiempo, senador. Finalmente, el senador Rabindranath Salazar para hablar en pro, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidenta.
Vemos una extensa participación, sin embargo, ya la compañera Dolores Padierna ha expuesto con claridad varios puntos relativos a los contratos. Antes de iniciar, y ya el compañero Mario ha hecho alguna aclaración respecto al tema de contenido nacional, sin embargo, yo quisiera agregar algo importante. Aquí se ha establecido como un logro el poder incrementar de un 30% a un 35% el contenido nacional. Eso hemos venido señalando que es un retroceso, porque actualmente los porcentajes mínimos establecidos por la Secretaría de Economía, que está facultada por la Ley de Adquisiciones para establecer las metodologías que midan el contenido nacional y en el que está incluido la Comisión Federal de Electricidad, ya contempla en los instrumentos diseñados para tal efecto que dicho contenido nacional deberá establecerse en un 50% y de manera paulatina podrá escalar hasta un 65%. Lo anterior de conformidad con el artículo 11 transitorio de la propia ley antes citada, tomándolo como parámetro para evidenciar que no hay tal interés de poder promover lo que es contenido nacional, y si no, pues tenemos también el caso de Brasil, 70%. Pudiera establecerse con claridad la manera en que se pudiera escalar hasta un 60 o un 70%, creando con esto un círculo virtuoso y generando los empleos que tanto se requieren en nuestro país. Un tema por demás preocupante también el caso de las asignaciones y contratos es el asunto relacionado con las causales de rescisión o las revocaciones de asignaciones, ya que el único objetivo de estas, de la lectura de la ley, nos da que se trata de proteger a las empresas privadas, ya que son muy laxas con las conductas para poder ser merecedoras de una revocación o, en su caso, una rescisión. Es decir, la fracción quinta del artículo 20, en relación a la fracción cuarta del artículo 10 del dictamen en discusión, establecen cuáles serán las causales de rescisión administrativa de los contratos o de revocación de asignaciones. Entre ellas, la más preocupante es la remisión de información o reportes falsos o incompletos por parte de los contratistas que en más de una ocasión lo hagan de forma dolosa o injustificada. En primer lugar, la emisión de un reporte falso o incompleto jamás podrá ser justificada, no al menos con argumentos sólidos y fundados, sí con cuestiones absurdas y subjetivas que nada tienen que ver con procesos serios y delicados que estén relacionados con la explotación de los recursos de la nación por parte de un tercero. Por lo que la redacción de dichas fracciones antes mencionadas son incoherentes. Asimismo, la inclusión de la palabra dolosa a la fracción quinta del artículo 20 y la fracción cuarta del artículo 10 es la aportación que hace Acción Nacional. No cambia mucho o nada la esencia de la misma, pues tanto la palabra dolosa como injustificada